Este jueves el Banco Central entregó nuevas cifras que dan cuenta de cómo ha funcionado nuestra economía durante el primer trimestre y en particular las empresas, los hogares y el gobierno. Para profundizar en esto estamos con el economista jefe de BBVA, Alejandro Puente. Alejandro, muchas gracias por esta entrevista en DF TV. No, encantado. A ver, tenemos las cuentas nacionales, que son de sectores institucionales, el término técnico con el que se nos entrega esta información, que da cuenta del comportamiento que han tenido distintos sectores, los hogares, las empresas financieras y el gobierno. Y en particular respecto de los hogares, por ejemplo, hemos visto que el Banco Central nos reporta un aumento en el ahorro, una menor necesidad de financiamiento externo, es decir, de los bancos o de casas comerciales podría ser, y vemos un mayor consumo en los hogares. ¿Qué es lo que está pasando detrás de esto? ¿Cuál es la señal? Porque por un lado vemos más ahorro, pero también vemos más consumo y sabemos que los chilenos no son muy buenos para ahorrar así en la cuenta de ahorro del banco. ¿Qué es lo que hay detrás? Sí, bueno, como bien dice, lo que tenemos a partir de los datos que entregó hoy el Banco Central es un aumento en los ingresos en general de la economía. Los datos muestran que así como tenemos un crecimiento en torno al 6% del PIB, los ingresos totales también están creciendo a un ritmo similar, de hecho al 6,8%. Ingresos de todos. De todo el conjunto, claro, de la economía. Perfecto. Y parte importante de este aumento de los ingresos provienen de los hogares, que contribuyen con un 6,3% de ese 6,8%. Ahora, ¿qué hay detrás de este aumento tan significativo en el ingreso de los hogares? Bueno, primero que nada, un buen comportamiento del mercado de trabajo, con el empleo creciendo, pero también con los salarios creciendo a un ritmo bastante rápido. Acuérdate que tenemos crecimientos en 12 meses de los salarios nominales en torno al 6%, realmente por arriba del 6%. Bueno, todo esto se traduce en que la masa salarial ha venido incrementándose y ha venido explicando este aumento en los ingresos. Ahora, a la vez que aumenta el ingreso, está aumentando también el consumo. Hemos tenido datos también de el comportamiento de la confianza de los consumidores y han sido positivos. Tenemos 3 meses con crecimiento de la confianza de los consumidores y de hecho en el último mes que tenemos cifras disponibles pasa a terreno positivo. Es decir, la gente está esencialmente optimista y lo lleva a gastar más. Eso hace que, a pesar de este aumento importante en los ingresos de los hogares, el aumento en el consumo determina que el ahorro aumente, pero no aumente a una velocidad considerablemente. tan fuerte. Pero Alejandro, respecto del ahorro en particular, para hablarlo en términos bien simples, ¿este mayor ahorro es qué? ¿Es que hay más plata en las AFP por el ahorro obligatorio que tenemos que hacer los chilenos para la pensión? ¿O es que las personas están siendo más cautelosas y están ahorrando más en una cuenta de ahorro, por ejemplo? Ciertamente tienes un poco de todas estas cosas. Ahora, yo no diría que están siendo tanto más cautelosas, porque como te decía recién, si bien es cierto tenemos un crecimiento bien importante en los ingresos, el crecimiento en el consumo nos ha quedado mucho más atrás. Y esto hace que el aumento en el ahorro sea relativamente chico, ¿no? Y también esto implica que la gente está ahorrando en las diferentes opciones que tiene. Algunas de ellas, de hecho, son obligatorias, como parte de los fondos de ingresos pensiones. de los fondos de pensiones. Pero entonces tenemos aumento en esos ahorros y aumento en otro tipo de formas de ahorro de las familias, más o menos al ritmo que les deja el aumento en el consumo a partir de esos mayores ingresos. Para cerrar el tema de los hogares y el punto en general, ¿qué es lo que más le llama la atención de la evaluación general que hace el Banco Central sobre estas cifras que entrega hoy día? Bien, yo lo que diría es que estas cifras están de alguna manera corroborando lo que estamos viendo en otras dimensiones económicas o contables. O sea, si nosotros vemos lo que está pasando, por ejemplo, con la balanza de pago, hemos visto un cierto deterioro en el superávit en cuenta de mercancía y también un cierto déficit en cuenta corriente. Es decir, estamos importando más de lo que estamos exportando, ¿o no?
¿Gastando más dólares? En el caso de la cuenta comercial, en realidad disminuye el exceso que tenemos de exportaciones respecto a las importaciones, porque seguimos teniendo un superávit de exportaciones. Un superávit, pero este superávit se reduce, en parte porque estamos aumentando nuestro consumo, nuestra inversión y en consecuencia las importaciones a un ritmo mayor de lo que están creciendo las exportaciones. Entonces, estos datos que se entregan hoy, hasta el primer trimestre del año, de alguna forma son consistentes con esta situación, a pesar de que hay que ser claro en términos de que estamos hablando de conceptos distintos y de monedas distintas. En un caso hablamos de peso, en otro caso de dólares. Pero en términos generales nos da una temperatura. Pero es una historia más bien coherente en términos de que vemos algún mayor incremento en el consumo, en la inversión, que ciertamente va generando algunas necesidades de financiamiento externo. ¿Y cuál podría ser el diagnóstico dado? Porque me habla de financiamiento externo. Si hablamos de financiamiento externo a nivel de los hogares, por ejemplo, tenemos financiamiento bancario o financiamiento no bancario, pero financiamiento que no proviene del sueldo del bolsillo de las personas. Si hablamos de financiamiento de las empresas, por ejemplo, hablamos de créditos, bonos, acciones. Si hablamos del financiamiento del país, hablamos de emisiones en los mercados internacionales con una coyuntura económica internacional bastante complicada. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que se hace dado lo que nos dejan entrever estas cifras? Sí, aquí es importante también precisar que el financiamiento de los hogares, de las empresas e incluso el financiamiento del gobierno, para hablar de los distintos agentes que intervienen, es muy distinto. En los hogares es muy poco usual que tú tengas financiamiento externo. Esencialmente hay un financiamiento doméstico y principalmente bancario. En las empresas sí hay más opciones, entre ellos el financiamiento externo, pero básicamente lo que estamos viendo es una notable estabilidad en el comportamiento de estos financiamientos. En las empresas financiándose en una parte importante, como ha sido histórico, de su propia generación de ingresos, de sus ahorros brutos, y también financiándose en la parte que tienen que recurrir a financiamiento fuera de las empresas, en una parte muy significativa de los bancos, el financiamiento bancario. Vemos financiamiento bancario bastante estable en los últimos reportes y vemos también emisión de deuda bastante estable también, pero vemos en el caso particular de las empresas una mayor necesidad de financiamiento y una caída pequeña en los ingresos. ¿Qué está pasando por ese lado? ¿Cómo lo están viendo ustedes a nivel macroeconómico? Bueno, ciertamente, en el caso de las empresas no financieras hay una cierta reducción de sus ingresos, una estabilidad en las otras partidas, y esto determina un cierto aumento en las necesidades de financiamiento de las empresas. Ahora, no es un aumento tan significativo y básicamente está siendo cubierto por el mayor ahorro de las familias. Perfecto. Para cerrar, ¿cuáles podrían ser las conclusiones generales que se pueden sacar de estas cifras? ¿Qué está pasando con la economía chilena al final del día? Porque hay un fantasma grande que es la crisis externa. Hay otro fantasma grande que es que el consumo se ha mantenido bastante acelerado y que están todos esperando a ver cuándo nos podría pegar esta crisis, si nos pega, qué va a pasar con todo este consumo y qué va a pasar con lo que ha sido de cierta manera el motor de nuestro crecimiento, que ha sido la demanda interna. ¿Cómo lo está viendo? ¿Qué nos está diciendo al final del día esta entrega de cifras? Bueno, desde una perspectiva global, yo creo que el mensaje es bastante positivo en términos de que no vemos señales de contagio de la situación internacional por una parte, el ahorro doméstico y las necesidades de financiamiento que surgen de un mayor o menor ahorro doméstico, y en la inversión. Ciertamente el mensaje es, hay una gran estabilidad en los ahorros agregados y hay una gran estabilidad en la inversión, de tal forma que tenemos pocas novedades y sorpresas en términos de las necesidades de financiamiento de la economía chilena. Por lo tanto, a estar tranquilo y seguir haciendo las cosas bien, ¿podría decirse? Por los momentos no hay mayores señales de preocupación. Perfecto, muchas gracias por esta entrevista, por su tiempo. Y así dejamos esta entrevista en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima.